El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Este texto sagrado, el Señor nos recuerda la primacía en la vida moral de la virtud de la prudencia, porque los dos ejemplos que pone Cristo aquí, de edificar una torre, de un rey en campaña contra otro, que se sienta y considera, bueno, todo esto nos habla a nosotros de la importancia que tiene para la vida natural y también sobrenatural la virtud de la prudencia, porque de hecho tiene que regir, tiene que gobernar, tiene que moderar todas las virtudes, ¿no? Algunas las hace directamente, como por ejemplo las virtudes de la justicia, la fortaleza, la templanza, y otras las hace de modo indirecto, pero también incluso las virtudes teologales, que son las más importantes en la vida del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad, tienen que ser reguladas por ella, porque evidentemente uno tiene que ser prudente para dar ese testimonio cristiano siempre y en todo momento. Por eso es que este concepto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque hoy nosotros asistimos a una falsificación de la virtud de la prudencia. Hoy a veces cuando se habla de la prudencia se dice, no sé, no te metas, no, te va a traer líos, no sé, te van a señalar todos. Bueno, evidentemente eso no es la prudencia cristiana. Así que con ocasión de este Evangelio me pareció interesante aclarar cuál es la verdadera prudencia. La prudencia la llamaban los antiguos que era el auriga de las virtudes, es decir, como el jinete, podemos decir así, que tiene en su mano todos los caballos, ¿no? Bueno, así de la misma manera, la prudencia tiene que regular todas y cada una de las virtudes. Se la llama la recta razón de las cosas que se hacen y que perfeccionan a la persona, para distinguirla de las cosas que se hacen rectamente, pero que permanecen externas a uno y que no necesariamente a uno lo hacen mejor, o más bueno, o más santo. Pensemos, por ejemplo, si un gran físico usa su sabiduría de su ciencia para construir, no sé, una bomba atómica, y con eso se vuela medio continente, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, sí, es un buen físico, para hacer una bomba atómica sí era un buen físico, pero no, eso no lo hizo mejor, al contrario, ¿no? Hizo justamente que murieran millones de personas, ¿no? Así que por eso es la diferencia entre el arte y la prudencia. El arte en sentido clásico. El arte es hacer bien las cosas exteriores, no sé, una bomba atómica que puse recién, podría ser un cuadro, no sé, una pintura, una escultura, una edificación, a lo mejor lo hace bien, ¿no? Pero no necesariamente lo hace buena persona.
Y ese es el tema de lo que ocurre también hoy con las llamadas obras de arte, ¿no? A lo mejor exteriormente sí es una buena obra de arte, digamos, ¿no? Pero moralmente puede defeccionar en el concepto de justamente de hacerlo a él mejor persona y más agradable a Dios. La Sagrada Escritura a nosotros nos recuerda la primacía de la prudencia. En todos los libros sapienciales, por ejemplo, esta primera lectura que nosotros escuchamos hoy, recién, cuando se nos habla de la sabiduría referente al hombre, es justamente esta virtud de la prudencia. Por eso insiste los textos sagrados en que inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican, ¿no? Entonces, este es justamente el buen juicio que nosotros tenemos que tener. El hombre sabio es el prudente, y el que es prudente necesariamente es un hombre justo, es un hombre fuerte y es un hombre templado. ¿Por qué? Porque las virtudes crecen juntas, para decirlo en palabras de Aristóteles, como los dedos de una mano. Nadie tiene un dedo más largo que el otro. De la misma razón, todas las virtudes están proporcionadas y nos hacen a nosotros que siempre una virtud influya en las otras. De hecho, la prudencia tiene 3 actos. Uno es el juicio, otra es la consideración y otra es el imperio, ¿no? Entonces, necesariamente uno tiene que a veces consultar, tiene que indagar cada una de las cosas y las partes que hay que hacer. A veces es necesario, además es necesario considerar los medios en orden al fin, porque la prudencia en esto es esencial, ¿no? Y además, después, la inteligencia práctica tiene que a uno decirle, es necesario hacer esto. Siempre esto que es necesario hacer es el medio de la razón, ¿no? Es decir, es la inteligencia rectamente ordenada, sin perder de vista el fin último que es Dios, sin perder de vista ese fin último, es la inteligencia la que mide y la que ordena las cosas en orden al fin, porque evidentemente si el fin fuera distinto, entonces los medios hacia el fin serían diferentes, ¿no? Por ejemplo, si uno está aquí en nuestro pueblo y tiene que salir hacia Neuquén y uno agarra la ruta hacia el norte, bueno, necesariamente se va a equivocar. ¿Por qué? Porque primero hay que fijar el fin, en este caso vamos a Neuquén, y después que uno dice vamos hacia allá, entonces hay que poner los medios en orden al fin. Cuando uno llega a la ruta hay que agarrar al sur, nos guste o no nos guste el estado deplorable de esa ruta, digamos, ¿no? Lo cierto es así, los medios se ponen en orden hacia el fin. Por eso es que la prudencia, desde el punto de vista humano, es muy importante porque nos hace unir todas las virtudes. Nos hace unir todas las virtudes en esta sabiduría práctica de ordenar cada una de las cosas en orden hacia el fin. Pero además, en el orden sobrenatural, nosotros sabemos que hay otra conexión, que es muy importante, de la cual ya hablamos la semana pasada, que no vamos a ahondar, que es la virtud de la caridad. Porque la caridad es el alma de toda la virtud. Entonces, si uno no está en gracia de Dios, si uno no está bien confesado, entonces evidentemente no hay alma para todas las cosas que hacemos. Pero la prudencia, insisto, es muy importante. Es tan importante de que los antiguos decían que el que debería gobernar debía ser el sabio. Y esto vale para todas las cosas, para todas individualmente o para la sociedad. Individualmente, cada uno necesita la prudencia para agradar a Dios. En la familia, el que debería gobernar es el prudente, ¿no? Las decisiones familiares deberían ser prudentes. Y lo mismo dígase en el gobierno de una sociedad. Si nos gobierna un loco, como el que tenemos nosotros ahora, bueno, así nos va, digamos, ¿no? Es así, es simple. Justamente porque carecemos de esta prudencia, ¿no? Que de esta sabiduría en el orden práctico, digamos, que ordena cada una de las cosas en orden al fin último. Por eso es que además también el sabio es el hombre que a veces sabe consultar, ¿no? Porque como recién decía, evidentemente hay cosas que es fácil ordenar en orden al fin. Hay cosas que es fácil, digamos, tener el recto medio, ¿no? O el justo medio, ¿no? O el medio de la razón, ¿no? Para que uno obre según el querer de Dios. Pero otras veces no es fácil. Entonces a veces la virtud de la prudencia necesita el don del consejo, como por ejemplo pasaba en la cristiandad. En la cristiandad, grandes reyes, santos reyes,
A veces consultaban a personas más sabias que ellos para, por ejemplo, obrar según el querer de Dios. Pensemos, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? Gran sabio de todos los tiempos, ¿no? El más sabio de todos los hombres que vivió este mundo, después del Verbo encarnado, por supuesto, ¿no? Santo Tomás era consultado ampliamente por reyes. Por ejemplo, San Luis Rey le consultaba a Santo Tomás sobre qué cosa había que hacer en ese momento, ¿no? O, por ejemplo, la duquesa de Brabante y otros nobles de la época. O pensemos, por ejemplo, cuando fue el descubrimiento de América, una cosa inédita en todo cualquier hecho histórico que a ustedes se les ocurra mencionar. Carlos V suspendió la conquista de América porque algunos teólogos le decían que era inmoral lo que estaban haciendo. Entonces hubo una disputa famosa, llamada disputa de Valladolid, una discusión teórica, a ver si era justo que España ocupara América. Díganme si eso hizo Estados Unidos, Holanda o Francia. No lo hizo nadie. Solamente lo hizo los reyes que eran católicos, porque querían ante todo agradar a Dios y salvar su alma. Dado que la disputa fue favorable a la corona española, entonces se siguió con el descubrimiento de América. Por lo tanto, los hombres santos a veces consultan, a veces preguntan a aquellos que deben iluminarlos, ¿no? Y a veces necesitamos la luz que viene de las personas que saben de este mundo, y a veces ni siquiera alguno que sabe de este mundo le alcanza. Entonces a veces necesitamos la luz de arriba, de lo alto, sobrenatural, la luz que viene de Dios, para uno estar rectamente iluminado. Por eso, cuando nosotros estudiamos los dones del Espíritu Santo, estudiamos que hay un don que se llama el don de consejo. El don de consejo justamente viene a perfeccionar la virtud de la prudencia, de tal manera que el hombre no obre solamente lo que a él le parece, sino que se deje guiar por Dios. Y aquí está justamente el tema de por qué la prudencia natural, la prudencia cristiana, no es el no te metas de este mundo, no es el no busques problemas, ¿no? Justamente no es eso, porque uno mira las cosas según el querer de Dios. Uno se deja iluminar por la ciencia superior, que en el ámbito natural es la metafísica y en el ámbito sobrenatural es la teología. Y uno se deja guiar por lo que el Señor le inspira. Por eso, justamente cuando el Señor habla en este Evangelio de la prudencia, dice que hay que amarlo a Él más que a nadie. Y hay que estar dispuesto a llevar la cruz hasta la muerte, si fuera preciso, como lo hizo Él. Y eso es lo que hicieron los santos, ¿no? Porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, muchos santos prefirieron la muerte antes de faltar a su promesa de castidad. Santa Inés, por ejemplo, ¿no? Que ya se había consagrado a Dios en su virginidad y por esa razón le pareció lo más lógico que esa prudencia sea el extremo de dar la vida, ¿no? A pesar de que estaban las persecuciones y el martirio. Por eso es que el Señor en este texto sagrado nos recuerda a nosotros cómo tenemos que ser prudentes, cómo nosotros tenemos que obrar, no según las máximas del mundo, no según el querer de todos o los aplausos, sino ante todo para agradar primero y ante todo a Dios, ¿no? Y teniendo en cuenta ese fin último de nuestra vida, aunque sea preciso quemar todas las naves, ¿no? Palabras de Hernán Cortés, ¿no? O consumir todo, porque lo primero y principal siempre tiene que ser Él. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la virtud que ordena las cosas de este mundo según el querer de Dios, y ese es el inicio de la sabiduría. Pidamos entonces a la Virgen Santísima. Nosotros a Nuestra Señora la invocamos como la Madre del Buen Consejo. Justamente la Virgen en un momento, digamos, difícil, porque ella había prometido a Dios su virginidad, sin embargo le pidió a lo alto que le iluminara, y San Gabriel Arcángel, ¿no?, de parte de Dios, le dijo que eso era la voluntad de Él, ¿no? Y entonces ella aceptó. Lo mismo lo vemos en San José, una decisión difícil, digamos, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Si repudiar a su esposa, si hacerse cargo de un hijo que no era. Entonces el ángel mismo lo iluminó y le dijo que recibiera a María, su esposa, porque lo engendrado por ella venía de Dios, venía del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que pedirle a la Sagrada Familia,
a la Virgen Santísima y a San José, que nosotros tengamos siempre esa luz sobrenatural, que nosotros pongamos todos los medios en orden a llegar a Dios, que nosotros seamos justos, fuertes, templados, y de esa manera seremos prudentes. Pero que nos demos cuenta que hay situaciones en la vida en donde la luz humana no va a alcanzar, y que para eso tenemos que pedir a Dios que nos ilumine por Él mismo o a través de otros, para que siempre podamos hacer lo que a Él le agrada. Que la Virgen y San José entonces nos ayuden a ser prudentes, no según la carne, sino según Dios, no según el mundo, sino según el Espíritu Santo, para que en todo obremos según su beneplácito.